Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar conectados en Noches de PH hoy, 2 de julio del año 2024, primer programa del segundo semestre del año 2024. Y vamos a comenzar esta temática bien interesante con otro tema que ha dado bastante palo en redes sociales. Y esta expresión de dar bastante palo es recurriendo a lo común. Y la utilizo porque de verdad hay mucho que aprender en cuanto al manejo de los poderes en propiedad horizontal. Y precisamente para eso, para que nos dé una cartilla magistral, nos dé ese conocimiento prácticamente con plastilina. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Francisco Andrés Montes Giraldo, quien ha apretado su agenda para acompañarnos en la noche de hoy. El doctor Francisco Andrés Montes es abogado especialista en Derecho Procesal y Administrativo. Me gusta eso. Es especialista en constitucionalismo y garantismo y no tiene sino 24 años de experiencia como docente universitario. Aquí está para mí personalmente, el punto por el cual la participación del doctor Montes es muy importante, porque él tiene la experiencia de cómo transmitir el vasto conocimiento que él tiene. Y además de lo anterior, es un abogado experto en propiedad horizontal. Doctor Francisco Montes, muy buenas noches y bienvenido a la Casa de la Propiedad Horizontal. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, Jorge Enrique. Excelente, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe que estamos siempre prestos a colaborar y ayudar a todo el gremio de la propiedad horizontal. Eso es lo que hace que usted sea uno de los invitados preferenciales a la Casa de la Propiedad Horizontal y que nos acompañe ilustrándonos con sus grandes conocimientos, con su experiencia y muchos otros atributos que usted tiene. Y el que más me encanta es el de la experiencia universitaria que tiene. Pero con su venia, doctor Francisco, antes de comenzar con nuestro tema de esta noche, voy a hacer un anuncio parroquial, como lo dirían antes de iniciar la Eucaristía en nuestras parroquias. Y este anuncio es más un llamado de atención para el señor alcalde mayor de Bogotá. El doctor Galán parece que no tiene en la vista a la propiedad horizontal. Digo que parece porque pues él ha delegado en el secretario de gobierno, como es normal, el tema de la propiedad horizontal. Y el tema que estamos manejando en esta oportunidad es el de la famosa expedición de la certificación de representación legal, que sigue molestando la vida, por lo menos acá en Bogotá. Acá en Bogotá, puntualmente la localidad de Usaquén le está haciendo una dura competencia a la localidad de Suba. No sé si será que por esa relación de vecindad que tienen se han ido contagiando la mala praxis y a los administradores de Usaquén les están demorando excesivamente la expedición de las certificaciones de representación legal. Por eso, con todo el respeto que se merece el alcalde mayor, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacerle llegar este video, le puedo decir, señor alcalde mayor, por favor, dé la orden al secretario de gobierno para que por favor, a su vez, transmita esta invitación, que es una orden, a todos los alcaldes locales, así sea que estén calentando la silla hasta ahora, pero que por favor se compadezcan de los administradores de cada una de sus localidades y expidan esas certificaciones rápido, porque sin ellas todos sabemos que no se puede ingresar a los bancos, hay problemas con la DIAN, hay problemas con algunas contrataciones. Entonces, por favor, señor alcalde, aunque le soy sincero, yo no voté por usted, pero por favor colabórele a la propiedad horizontal. Bogotá lo necesita.
Y una forma de demostrar su respaldo, su apoyo a la propiedad horizontal bogotana es hacer que estos documentos salgan rápido. Y por favor, que no abusen en la solicitud de documentos. Como sucede en un municipio aquí cercano, bueno, no es municipio, es una ciudad, es una capital departamental, aquí en las cercanías de Bogotá, en donde han llegado hasta el extremo de solicitar las cédulas de ciudadanía de las personas que fueron presidente y secretario de la respectiva asamblea, algo que no tiene cabida y que riñe en contra de la ley 675. Así que, por favor, señor alcalde, colabórele a la propiedad horizontal, colabórele a esos miles de ciudadanos que votaron, reitero, yo no lo hice, que votaron por usted. Y sin más preámbulos, doctor Francisco, cuéntenos, por favor, ¿qué es eso de los poderes? ¿Qué es eso de dónde nace esa figura? Y ya entramos a mirar otras particularidades, si es usted tan amable. Sí, Jorge Enrique, mira, hay algo muy particular, ya voy a compartir pantalla, pero dentro de la ley 675 nosotros no encontramos algún artículo que haga referencia al poder. Realmente llegamos allí por disposición de la interpretación extensiva de las normas. Perdón. Correcto, eso ahí ya usted empezó a hablar en alemán. Ya quedé desubicado. ¿Puedo compartir? Claro, comparta todo lo que usted desee, siempre y cuando no sea licor, cuando no sea cigarrillos, cosas así por el estilo. Bueno, yo me permití hacer esta presentación así como bien didáctica, como sabemos que a usted le gusta. Gracias. Bueno, inicialmente hablemos de lo que nos trae eh, el artículo que tomamos como referencia respecto a la Asamblea, ¿cierto? Que es ese artículo 37 de la Ley 75. La Asamblea General la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, necesariamente, para yo poder hablar de poderdante, apoderado, representante o delegado, necesariamente tengo que tener muy claro el concepto de quién es propietario. ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, ¿quién es propietario? Propietario es la persona física, natural o jurídica que cuenta con los derechos reales de propiedad de un bien. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos quién es el propietario del inmueble. Y ese propietario, repito, es una persona natural o una persona jurídica que cuenta con los derechos reales de propiedad de un bien. Y entonces, ¿qué es ese concepto de propiedad o dominio? Lo encontramos en el Código Civil en el artículo 669. El dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. ¿Por qué es importante, Jorge Enrique, tener muy claro estos conceptos? Porque es que ahí es donde nosotros empezamos en las discusiones que se puede decir que son bizantinas al inicio de las asambleas, inclusive en las preasambleas, porque empieza a decir la persona locataria o la persona compañera permanente del propietario del inmueble que todos tienen derecho y que todos pueden ir a la asamblea y tienen voz y voto. Hay muchos conceptos que ha emitido el Ministerio de Vivienda y pues ellos digamos que son, digamos, se limitan a dar un concepto diferente a lo que pueden deducir de la misma ley 675. Entonces, ¿quiénes son propietarios en la propiedad horizontal? La persona natural o jurídica que aparece en el certificado de tradición y libertad.
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva. ¿Correcto? Correcto, sí, señor. Pero muchas veces esa persona, bueno, no me quiero adelantar. Si varias personas son propietarias, si varias personas son propietarias de una misma unidad, deben delegar a una sola persona para que represente sus derechos. Mire una particularidad en esta expresión. Delegar la tengo subrayada y con rojo, ¿cierto? Sí, Delegar. atrae la curiosidad. Bueno, ahorita vamos a decantar el por qué está así, ¿cierto? Dejémoslo por lo pronto de esa manera. Si la unidad privada pertenece a una persona jurídica, debe presentar vigente el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente. Mi querido doctor Jorge Enrique, ¿en cuántas asambleas piden eso? En ninguna de las que yo he tenido la oportunidad de asistir. Exactamente. Y eso significa que si es de una sociedad comercial, digamos, el Pandeón o SAS, pues tiene que llevar su certificado de comercio para saber quién es la persona que lo va a representar a esa persona jurídica. Pero igual puede ser Da Vivienda o Bancolombia, sea que sea realmente de la entidad o un bien que se ha entregado en un leasing financiero. Si la unidad privada pertenece a una persona jurídica, debe presentar perfecto. Si se trata de un inmueble en leasing habitacional, el locatario deberá acreditar el poder otorgado por el propietario inscrito, es decir, la entidad bancaria o crediticia. Entonces aquí tenemos dos connotaciones. Yo soy locatario y quiero ir a la asamblea. Yo podría ir a la asamblea en representación de la entidad financiera, para lo cual debo de acreditar el certificado de Cámara de Comercio de la entidad financiera donde va a constatar que ese representante me facultó a mí, porque es que yo no puedo facultar lo que yo no tengo. No puede ser la niña en la barra de servicios del banco la que expida el poder y que usted pueda ir a la asamblea. O dos, en muchos de los contratos de leasing financiero, o en muchos no, en algunos de los contratos de leasing financiero, dentro de las cláusulas, dentro del clausurado, consta que se faculta al locatario para que asista a la asamblea, pero simplemente es que asista a la asamblea en representación de la entidad, pero eso es muy limitado, eso no es cierto que dicen que puede ser parte del consejo de administración o ocupar cargos dentro del conjunto, dentro de estos cuerpos colegiados que tiene la ley 675. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo a conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Esa es la definición que trae el artículo 823 del Código Civil. ¿Por qué mencionamos ese artículo, mi querido Jorge Enrique? Porque muchas veces mi mamá, la abuelita, el tío, quiere darle un bien a una persona para que vive allí, o se la quiere entregar en vida. Por decir algo, mi mamá dice, Francisco, te voy a escriturar el apartamento, pero con una condición, ¿cuál? Que yo la pueda usar hasta el día que me muera. Eso es un usufructo. ¿Quién es el dueño del inmueble? Soy yo, no mi mamá. Así ella lo haya comprado, pero ya con esa condición hay que tener claro que siendo ella usufructuaria no puede representar a la asamblea como propietario. Tiene que ser, en este caso, Francisco, el que iría a la asamblea. Y más aún, ni siquiera ella puede tener la legitimación para impugnar la acta de la asamblea. Lo digo porque ha pasado en algunos procesos que la persona que impugna es el usufructuario y obviamente no está legitimado por activa para iniciar una acción judicial. Vamos parejo, mi querido don Jorge, o alguna pregunta. No, sí, hasta el momento vamos parejo, le estoy entendiendo bien. Lo único que me sigue rondando acá en la cabeza es esa palabra delegar. Bueno, ahorita la tomamos. Vale, sí, señor, es que la curiosidad me gana. Vale. La ley 675 del 2001, de manera muy escueta, hace referencia al término representante, pero no indica la forma en que se hace dicha representación o delegación. Resulta que esa representación
que se da en la ley 675, la encontramos en el artículo 2142 del Código Civil, y es el contrato de mandato. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario. Entonces, digamos que sin llenarnos de muchos formalismos, cuando usted va a ingresar a la asamblea, lo que realmente las personas están haciendo es confiriendo un mandato. Y esa fuente jurídica está en el 2142. Y obviamente, pues como un contrato, pues tiene unas condiciones particulares. O sea, no es el caso que mencionemos todo lo del contrato y que nos demos una explicación desde el Código Civil. Lo importante es esta definición, que es el fundamento jurídico de ese mandato. Mandato, mandado. Como cuando usted mandan, Jorge, ¿me puedes pagar el servicio telefónico? Jorge, puedes ir a la asamblea en mi representación. Listo. Es un simple mandato, vaya a la asamblea, pero yo no te puedo conferir más poder del que te puedo dar, ¿cierto? Entonces, ¿en qué sentido? Si yo te dije, ve a la asamblea, es ve a la asamblea, pero yo no te estoy facultando para que seas el propietario del inmueble. Y si no eres el propietario del inmueble, no puedes ser elegido como miembro del Consejo de Administración. Eso no cabe allí, a no ser que ese mandato se confiera por escritura pública, a través de un poder general. ¿Correcto? Sí, señor, correcto. Llegamos a lo que yo, pues a lo que hacemos los abogados en la facultad, y es que nos enseñan a leer normas, a interpretarlas. Y eso se llama hermenéutica jurídica. Es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico. En el caso de la Ley 675 del 2001, son muchos los vacíos que nos obligan a hacer uso del método de interpretación extensiva. Y es así como citamos el contenido del artículo 184 del Código de Comercio. Aquí hago un paréntesis, mi querido Jorge Enrique. Muchas veces, para interpretar la norma, los jueces, nosotros los abogados, recurrimos a alguna cosa que se llama en derecho los actos preparatorios de la ley o los antecedentes de la ley. Son esos debates que se dan en el Congreso de la República. Cuando se debatió la ley 675 en el Congreso, el nombre del proyecto de ley era el 136 de 1999. Esto es muy importante. El proyecto de ley en el Senado era el 136 de 1999 y el de la Cámara de Representantes era el 305 del 2000. Cuando se empieza a debatir, y ahorita digamos que es fácil tener claro qué es eso de comisión primera y Senado y Cámara y los debates, pues estamos hablando de que se llevó una exposición de motivos justificando la creación de la ley 675. Y se empiezan a mirar muchos artículos, y uno de los artículos que llamaba la atención inicialmente en la primera ponencia era precisamente ese artículo eh, del 30 del 37, o sus representantes o delegados, o sus representantes o delegados. Algún ponente de ese proyecto de ley solicitó que quitaran la palabra delegados, que él consideraba que no debería de ser allí. En fin, de pronto no tenían el suficiente conocimiento o pensaron que funcionaba como palabras sinónimas, que es lo que ha determinado siempre el Ministerio de Vivienda cuando le hacen la consulta de los poderes y de los representantes, y quién es representante o quién es delegado. Y pues muchos doctrinantes los han colocado o dan una interpretación literal de las palabras y determinan que son sinónimas. La palabra de representantes y la palabra delegados. Por eso estaba en rojo.
y en mi concepto no son sinónimos. Eso es una disyunción y ya vamos a entrar a mirar por qué es una disyunción. Volvamos al artículo 184. Entonces, el artículo 184, bueno, dentro de esos trabajos preparatorios que se dan en el Congreso, también decían, bueno, ¿qué tipo de cosa es la propiedad horizontal? Eso es como muy sui generis, o eso es una sociedad comercial, o manejamos eso como sociedad comercial. De hecho, las normas anteriores a la ley 675, las normas que precedieron, pues inclusive manejaban el concepto era de junta administradora, no de consejo de administración y le daban una connotación como si fuera una empresa. Y pues hoy es muy sui generis. Si vemos los centros comerciales, y hace poquito salió un artículo donde decían que los centros comerciales no estaban vendiendo, digamos, los almacenes no vendían, pero sí estaban facturando mucho parqueadero. Entonces, esa propiedad horizontal ya no es tan sin ánimo de lucro. Las utilidades las están dejando los parqueaderos dentro de esos centros comerciales. Y eso, y todavía decimos que es sin ánimo de lucro. Eso ya es como relativo. Pero bueno, dentro de estos antecedentes se decía que era una persona jurídica sui generis, por las características que revestía la propiedad horizontal. Hoy yo tengo conjuntos que en estos momentos tienen presupuestos aprobados de 2.500, 2.000, 1.500. Hay muchas empresas en Colombia que no tienen un patrimonio de esos al año. Entonces decimos, realmente la propiedad horizontal, ¿qué es hoy en día? Yo diría que es una empresa muy sui generis, que Es una maneja empresa muchos recursos. Es una empresa muy, muy diferente a cualquier otra que pueda haber en el territorio colombiano. Y para mí es muy triste que sea una empresa sin ánimo de lucro, pero sí susceptible de cualquier cantidad de impuestos y que no se nos tenga en cuenta, sino para efectos patrimoniales, impositivos, y que se nos olvide siempre para efectos de beneficios por parte de los respectivos entes gubernamentales. Pero bueno, me estoy alejando un poquito y estoy interrumpiendo su exposición, doctor. Mis excusas, por favor. Para nada. Entonces dice el artículo 184. Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos. Los poderes otorgados en el exterior solo requerirán las formalidades aquí previstas. Entonces, Jorge Enrique, la ley 675 no trae un artículo como este. No lo trae, no aparece en ninguna parte. Pero como hablamos de una interpretación extensiva, esta interpretación extensiva nos lleva a las mismas normas del Código Civil, pero el Código Civil tuvo una especialidad que se llamaba Derecho Comercial, Código de Comercio, y ahí encontramos la norma que nos puede suplir ese vacío, la ley el artículo 184 del Código de Comercio. ¿Vale? Vale, sí, señor. Pero, pero eso solo dice eso. Pero entonces, ¿quién nos habla de poderes? El artículo 74 del Código General del Proceso es el que es la única norma que nos define el concepto poder y que debe de contener un poder. Artículo 74, Código General del Proceso. Y es allí donde encontramos la clasificación del poder general y del poder especial. El poder general es el que se confiere por escritura pública. Entonces a mí me hacen algunas consultas, algunos propietarios, personas que son muy propositivas, la esposa del dueño del apartamento, la persona no figura en la propiedad. Doctor, ¿cómo resuelve este inconveniente? Es que yo hago parte del consejo de administración, pero me dicen que no puedo hacer parte como la esposa de fulanito y que el poder especial pues no funciona. Mi señora, vaya a la notaría y que su esposo le confiera un poder general. Con ese poder general, usted resuelve todas las inquietudes que tenga para ser parte, porque ese poder inclusive la faculta para poderle dar a un abogado poder para un proceso de impugnación. Entonces, el poder general lo puede todo. Y luego llegamos al poder especial. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. Desde luego que el Código General del Proceso habla de poderes, pero en el ámbito procesal jurídico, ¿cierto? En aquellos procesos que se requiere derecho de postulación, o sea, que sea abogado titulado. Pero vuelvo y repito,
a manera de interpretación extensiva, tenemos que tomar de aquí el concepto de poder. ¿Preguntas? Sí, hay algunas inquietudes, doctor, y creo que para resolverlas nos tocaría irnos un poquito más hacia atrás, porque estamos hablando del poder cuando la persona es un locatario. Hay algunas preguntas como por ejemplo que Jacqueline Forero nos pregunta, o sea que un locatario no puede pertenecer al consejo si el banco no lo autoriza. Primero, el banco nunca lo va a autorizar. Primero, el banco nunca lo va a autorizar para eso. No puede autorizar. Y obviamente lo que tenemos que mirar es la naturaleza del consejo de administración, que dice propietarios. Por eso hacía tanto énfasis cuando arranqué en la definición del Código Civil. ¿Quién puede ser miembro del consejo? El propietario. ¿El locatario es propietario? No. No, no Sí, es entendemos propietario. la naturaleza. Él aspira a ser propietario. Es una figura que les permite acceder. No estamos discutiendo en ningún momento que él quiera o no la propiedad. Pero no, no, no. El locatario no puede ser parte porque el representante del banco nunca le va a dar esa facultad a él. No la puede dar. ¿Vale? Porque sería como cederle la propiedad de del bien inmueble y eso un No, banco no, no, nunca lo no, haría. no se dele la propiedad, sino que, o sea, hay que armonizar las normas. Dentro de esa Ajá. armonía de las normas tenemos que entender que los miembros del consejo tienen que ser propietarios. Por eso le digo, ¿cómo resuelve el problema? Que le den un poder general. ¿Será que el banco le podrá dar un poder general al locatario? No, Mm, la gran mayoría de bancos confiere poder general a unos abogados en cada sucursal de cada ciudad para que represente al banco y le dicen las precisas facultades que les están confiriendo. No, no puede el locatario ser miembro del Consejo de Administración. Ah, bueno, aquí hago una salvedad, a no ser que hagan una reforma al reglamento de propiedad horizontal y que ellos lo faculten. Estarían modificando las disposiciones, pero sería válido, no me atrevo a decir que no sea válido, pero si el reglamento de propiedad horizontal así lo autoriza. bueno, y nos está preguntando María Eugenia Saiz que si ella tiene un leasing de su apartamento, no puede pertenecer al consejo, así haya o así le hayan entregado un poder para asistir a la asamblea. No, no puede, no Eh, puede. Entiendo yo que podrá asistir a la asamblea con voz y voto, mas no pertenecer al consejo de administración por lo que ya hemos hablado. Correcto. Perfecto, doctor. Bueno, también hay otra pregunta, también de Jacqueline Forero. ¿Qué sucede cuando a un locatario le da el poder a un familiar para pertenecer al consejo? Repito, no puede darlo, porque yo no puedo transmitir lo que yo no tengo. Ajá, o sea que Vo- ese poder se cae. Voy a hacer un ejemplo aquí bien didáctico, como de clase. Las únicas montes de esta familia son mis hijas. No le podemos pasar esa facultad a otra persona. Yo no puedo transferir lo que yo no tengo. ¿Me hago entender? Si yo soy el Perfectamente. propietario, yo le puedo dar, y es más, digamos que yo soy Francisco y Francisco le da poder a Pepito Pérez para que vaya a una asamblea. Nunca lo podré yo facultar para que sea miembro del consejo. Pero Pepito Pérez puede proponer mi nombre en la asamblea. Desde luego que sí. ¿Quién? La persona que le confirió el poder para que lo postule al cargo del consejo de administración. ¿Quién está quedando en el consejo de administración si lo elige la asamblea? El propietario. Perfecto. Algo complicado en muchas oportunidades, pero válido. Bueno, otra pregunta. ¿Es legal que en una asamblea la administración, ojo, la administración tenga, bueno, ella dice que 15 poderes, pero yo diría mm, algún tipo de poder? Bueno, eh, el decreto reglamentario 1365 de 1986, que regía, pues, que regulaba la norma anterior de la ley 675, pues traía como unas inhabilidades para el administrador y los miembros del consejo. Yo, cada que hago un manual de convivencia, una reforma del reglamento de propiedad horizontal en esos aspectos, traigo esa norma a colación y la inserto, porque sí debe haber un régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de lo que son digamos, las directivas de la propiedad horizontal, entendiendo por ellas consejo de administración y administrador. A mí me parece que eso es muy sano, pero digamos que eso es una norma más ética que cualquier otra cosa. ¿Es válido en estos momentos? Pues sí, sí es válido. Si el reglamento de propiedad horizontal no tiene una prohibición al respecto, es absolutamente válido. Pero también tenemos otro inconveniente, mi querido Jorge Enrique. Muchas veces esos poderes, digamos que se pueden utilizar con doble finalidad, para el bien o para el mal. Cuando digo para el bien, porque nos permite generar un quórum frente a la apatía, frente a la ausencia de los propietarios en las asambleas. Para mal, porque muchos poderes pasan como en un conjunto de un amigo que se llama el cielo, que la administradora salía en hombros durante 15 años y se perdieron 450 millones de pesos, porque ella se encargaba de llevar a los compañeros de las hijas que estaban en la universidad y entonces ella se conseguía todos los poderes y siempre salía a nombre de la señora por la gestión aplaudida y nadie le hacía controlar a la señora porque no, pues que le fue muy bien. Y resulta que después de 15 años se percataron de las pérdidas que tenía el conjunto. Y todo producto, yo decía, ¿y de quién es la culpa? Pues la culpa es de los propietarios que ratifican eso, que se abstraen de ir a la asamblea o de estar pendientes de lo que ocurra o que simplemente dan un poder porque no me pongan la multa, pero de eso no se trata. Y pues también lo traigo a colación, la multa por la no asistencia a la asamblea, yo siempre he dicho que es una medida coercitiva para buscar la asistencia a la asamblea, pero la gente debería de tener como más interés de ir a la asamblea sin necesidad de un método de coerción. Pero obviamente, mi querido Jorge, esas eternas asambleas es la que hace que las personas pierdan el interés de ir a la asamblea. Entonces tenemos que seguir haciendo el ejercicio por ser muy ejecutivos, por hacer preasambleas y que logremos sacar a esas asambleas, no importa el número de propietarios que sean, de entre 2 y 3 horas. No, más de ahí pues empezamos a dar unas discusiones tontas sobre si cambia o no el orden del día o si aquel es el presidente o no es el presidente o no tienen actualizado el libro de registro de propietarios y pasan cosas como de pronto la pregunta que nos estaban haciendo ahorita y este año me han preguntado en 2 o 3 ocasiones por lo mismo. Quedaron en consejos de administración locatarios y una señora que fue presidente de una asamblea en un conjunto eh, se negó a firmar el acta de la asamblea haciendo un control que es indebido, porque pues si quedó mal elegido, desgraciadamente ahí la única vía jurídica es el proceso de impugnación, ¿cierto? Pero eso se dio ¿por qué? Pues por error de muchas personas, pero básicamente por el error en la actualización del libro de registro de propietarios, que no tenían claro quién eran propietarios. Pero yo como presidente, 2 o 3 días después de la asamblea, yo no puedo ejercer un control formal sobre el acta de la asamblea, porque inclusive estaría cometiendo un delito penal. Eso es una falsedad en un documento privado, porque yo saco los hechos reales que pasaron en la asamblea, porque a mí no me parece, o porque me parece ilegal. Lo mismo ocurre con los revisores fiscales. Él también puede proponer que él debe de hacer eso dentro de la asamblea, no a posteriori de la asamblea. De allí el control en la asamblea, en el momento del ejercicio dignatarios. ¿Vale? Ese control en ese momento lo ejercería el revisor fiscal, el administrador. ¿Quién lo podría ejercer? Sí, don Jorge. Inicialmente el administrador. Por eso es tan importante, yo no me canso de decir, el registro de propietario. Usted tiene que tener clara qué personas van a ir a la asamblea. O sea, pues muy respetuosamente de todas las personas que trabajan en el gremio, me da pena, pero sí hay muchas falencias todavía en las convocatorias de la asamblea y se convoca asamblea y se concentran en unos puntos, pero en otros no. Y cuando llegan a la asamblea ni siquiera sabe quiénes son los propietarios. Ellos parten de la base de que son los mismos y las propiedades, la propiedad tiene una dinámica muy grande, compra, vende, pasan muchas cosas Hipotecan, dentro de, embargan. exactamente. Yo diría que inicialmente el administrador y en aquellos conjuntos donde está el revisor fiscal, pues obviamente me consta que los revisores fiscales hacen ese ejercicio formal de revisar los poderes, de revisar el libro de registro de propietarios, que coincidan.
esas personas y que eso sea transparente en el momento de la elaboración del acta para saber qué coeficiente representan o si esta votación era por coeficiente o era nominal. ¿Va? Bueno, ahí ya vamos a abrir una puerta para muchas otras temáticas porque hay bastante que tratar. Doctor, algún privilegio tiene que tener un locatario porque está manifestando su interés de compra y está viviendo dentro de una copropiedad. Por lo menos el locatario puede ser presidente de la asamblea. Y esta es una pregunta que nos está haciendo la señora Carmen Ramos, a quien le doy un respetuoso saludo. Don Jorge, la norma no dice que no lo puede hacer, ¿cierto? No hay. Ya sería que puntualmente ese reglamento, y aquí también otra invitación muy respetuosa para los administradores. Muchas veces los administradores dan por sentado que los reglamentos todos dicen lo mismo. Y a veces no es así, a veces no es así. A veces trae normas particulares especiales. Entonces, si yo voy y miro en la asamblea y en la asamblea tiene un parágrafo que dice, solamente podrán ser propietarios, presidente de asamblea, propietarios. Entonces, no podría. Pero mientras no diga eso, perfectamente lo podría hacer, porque es de las personas que participan en la asamblea. Y en este caso estamos hablando propietarios o representantes o apoderados. Y si ese propietario le da poder a otra persona, a un tercero, para que sea miembro del consejo de administración, eso sí se puede. No, señor, no lo puede hacer. Caramba, muy delicado ese tema. Bueno, ¿los consejeros y el contador pueden tener poderes? Mayra nos está preguntando esto y es muy interesante ese cuestionamiento. Como le mencioné anteriormente, mi querido Jorge, una cuestión ética es no tenerlo. El decreto reglamentario 1365 lo consagraba. Repito, cada que uno hace reformas, pues yo normalmente trato de que quede ese régimen de inhabilidades porque sea transparente ese consejo de administración y la administración, que sea transparente desde el punto de vista. Pero si no tiene esa prohibición, no hay ningún inconveniente. Consejeros, el revisor fiscal, no, no, no. El revisor fiscal no puede hacer eso. Bueno, y ante una pregunta que nos está haciendo Mayra, yo me permito manifestar lo siguiente y le agradezco, doctor, que por favor me corrija en caso que yo esté equivocado. Mayra nos pregunta, ¿la multa por inasistencia es válida? Personalmente le contesto, las multas por inasistencias a las asambleas no son válidas. ¿Por qué? Porque en la ley 675 está estipulada la sanción para aquellas personas que no asistan y son varias partes en donde está esta sanción. Por ejemplo, si no hay el quórum deliberatorio, se tiene que volver a reunir la copropiedad y ahí entran todos a perder. Entonces, un motivo más para que vayamos a las asambleas. Y si yo no asisto a la asamblea, sencillamente me toca agachar la cabeza ante lo que haya decidido la mayoría, porque está estipulado en la 675 que las decisiones tomadas en una reunión válidamente convocada serán de obligatoria aceptación para los presentes, obviamente, los disidentes, o sea, los que no están de acuerdo, y los ausentes. Usted me dirá, doctor, ¿estoy Sí. equivocado? Digamos que desde el plano legal tienes toda la razón. Desde el plano jurisprudencial, la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de las multas. Y digamos que ya la Corte ha dejado claro que desde que el reglamento consagre la multa es válido. ¿Cuál es la mayor falencia en ese aspecto, mi querido Jorge? Es que la aplican de manera automática y la multa no puede ser de manera automática. Ella obedece, aún así la de la no asistencia a la asamblea, obedece a un proceso disciplinario. ¿Por qué un proceso disciplinario? Porque digamos que invitaron a don Julio Marín, lo convocaron a la asamblea, pero don Julio Marín la asamblea era a las 7 de la noche y don Julio a las 6:30 estaba en UCI en el hospital.
Entonces hay una justa causa para no asistir y que no le impongan la multa. ¿Dónde es que fallan y dónde es que procede la tutela? Porque son las tutelas las que terminan, digamos, resolviendo el inconveniente. Porque los administradores, pues, si inician el proceso ejecutivo o no lo inician. Si lo inician y la persona no se defiende en la demanda, pues simplemente, eh, digamos que es efectiva la sanción. Pero si la persona que es demandada ejecutivamente excepciona ese punto preciso de la multa por el no cumplimiento del debido proceso, no es una obligación clara y expresa y exigible a tono con el artículo 422 del Código General del Proceso y el juez podría desestimar esa pretensión. ¿Vale? Entonces, el requerimiento que yo le hago normalmente es, pasó a la asamblea, tres personas no fueron a la asamblea y el administrador tiene la obligación de requerirlos para que justifiquen si, por qué no fueron a la asamblea. Nunca me llegó la citación, usted mandó la citación a un correo electrónico que no existía, se dice que es a la dirección electrónica, algunos reglamentos hablan de correo certificado, entonces si usted no tiene la prueba del correo certificado que mandó en la convocatoria, usted no tiene cómo imponer la sanción. ¿Vale? Vale, bien complejo ese tema. Y bueno, vamos a hacer la última pregunta para que usted pueda continuar con su exposición, doctor, por favor. Don Roger Rivera nos escribe, y lo leo literalmente. Buenas tardes. Sabemos que en el tema de los poderes opera el principio de la buena fe al presentarlos. ¿Existe alguna norma que regule la presentación de los mismos y que no se presenten el día de la asamblea sin tener la seguridad de que quien lo firmó es copropietario y no es un documento falso? Muy buena pregunta. Don Muy Roger se buena ha fajado un pregunta. interrogante bien sabroso. Yo le pido el favor que me dé un espacio para adelantar, para poder llegar a ese tema. Y pero no se nos vaya a olvidar, ¿listo? Yo sé que no se nos va a olvidar y le encargo a don Roger Rivera que nos esté recordando en el chat de la aplicación. Doctor, por favor, continuemos. Mi querido Jorge, ¿cuál es el título de esta diapositiva? Delegar. Y la definición que viene acá es dicho de una persona, dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación. Bueno, entonces, ahí es donde viene el problema de la palabra del artículo 37, ¿cierto? Sí. De si es representante o delegado. Desde mi punto de vista, creo que el ministerio se ha equivocado cuando lo coloca como sinónimo. ¿Por qué? Porque en mi concepto, esa O de representante o delegado es una conjunción subordinante disyuntiva. Son conjunciones coordinantes que denotan separación, diferencia o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. ¿Vale? Vale. Entonces, si recordábamos el contenido del artículo 37 nos decía que la Asamblea General la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados. Son sinónimos, Para mí no. no pueden Hay ser sus sinónimos. diferencias y bien notables. Esa O es una conjunción subordinante disyuntiva. ¿Y entonces qué significa eso? Pues resulta que ahí tenemos que recurrir a otra norma para poder entender qué significa delegar. Artículo 29 de la Ley 79 de 1988. ¿Sabes de qué habla esa norma? No, señor, no tengo ni idea. La Ley 79 es la norma que regula el cooperativismo en Colombia. La he leído en varias oportunidades, pero no me sabía el número. Dice el artículo 29. Escuchemos ese artículo 29 que es bien interesante. Es el que Los, tenemos en pantalla. Perdón. los estatutos podrán establecer que la Asamblea General de Asociados sea sustituida por una Asamblea General de Delegados.
cuando aquella se dificulte en razón del número de asociados que determinen los estatutos o por estar domiciliado en diferentes municipios del país, o cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la cooperativa. El número mínimo de delegados será de 20. En este evento, los delegados serán elegidos en el número y para el periodo previsto en los estatutos y el Consejo de Administración. Reglamentará el procedimiento de elección, que en todo caso deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados. A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables en lo pertinente las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que esa palabra delegado está como una isla dentro de la ley 675. Ni siquiera salió un decreto que reglamentara qué significaba delegado, o mejor, que reglamentara la asamblea de delegados en la propiedad horizontal. Y es una necesidad latente, mi querido Jorge Enrique. Si tenemos 25 torres de 20 apartamentos, se está volviendo imposible hacer asambleas. Tenemos propiedades de 800, 900, 1000, 1500, 2000 inmuebles. No hay forma de hacer una asamblea presencial. No hay forma de hacer una asamblea que permita a uno tomar un quórum calificado del 70%, porque eso nunca se va a dar. Entonces podemos quedar prácticamente manicruzados para muchas obras que necesita hacer la propiedad horizontal. Entonces, esta es mi interpretación, ¿cierto? Mi interpretación es, esa O es una disyunción, no es un sinónimo. Considero que se ha equivocado el ministerio cuando dice que delegado y representante son palabras sinónimas. No pueden ser sinónimas. Es una palabra que dice, dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio. Cuando nos dice eso, digamos contextualmente, de la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra para que haga sus veces. Entonces, ¿qué cualidad, qué particularidad tiene que tener el delegado? Ser propietario. Yo no puedo delegar sino a alguien que es propietario. Entonces, tenemos 20 torres, vamos a sacar dos delegados por torre. Pues lo que estoy diciendo es que esos delegados los vamos a elegir de la torre y esa persona tiene una particularidad. Sí o sí es propietario y por eso me puede representar. No podría yo hacer una asamblea de delegados donde el delegado fuera un apoderado. ¿Vale? Vale, sí, ya quedó clara la figura. ¿Lo había escuchado así o no? No lo había escuchado tan claramente. Y ante esa claridad no se puede decir absolutamente nada más, sino sí, señor. Bueno, ahora voy a hablar de la agencia oficiosa. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un contrato por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona se obliga para con esta y la obliga en ciertos casos. Esa definición la encontramos en el artículo 2304 del Código Civil. Aquí quiero referirme a la pregunta que nos hizo el señor. Y es, tenemos un artículo que es el artículo de la buena fe, el artículo 83 de la Constitución Política, que nos habla de la buena fe. Entonces, todos creemos y debemos de creer en las personas y que se actúa de buena fe. ¿Vale? Pero lo que está diciendo este artículo 2304 es que yo podré ir en representación a una asamblea aún sin poder, mi querido Jorge Enrique. Yo puedo ir como agente oficioso de doña Margarita, que salió de la ciudad, no dejó nada firmado, no tiene cómo contactarla, ni siquiera ella sabe que la voy a representar, pero me da cosa que le coloquen la multa o que no pueda estar. Yo podría estar en representación de ella como agente oficioso. Desde luego que la agencia oficiosa pues tiene unas obligaciones y es que posteriormente ya tiene que ratificar ese mandato, ese poder. ¿Me hago entender? O sea que cualquier persona puede entrar a una asamblea bajo la figura de agencia oficiosa. ¿Qué Sí, pero si no pasaría? ratifica ese poder, Exacto. le pueden colocar una multa, ¿A quién? inclusive a, A la persona que no a la asistió. gente oficioso, no, a la persona que no asistió no, porque es que la persona que no asistió es la que tiene que ratificar el poder, Sí, ¿cierto? El problema es si yo ya me salvé de la multa
y la vecina que es muy querida conmigo asistió y dijo, no, venga, yo firmo por Francisco, yo opero como agente oficioso. Desde luego que aquí estoy diciendo algo que es muy delicado. Y yo sé que hay un abogado en Bogotá de mucho reconocimiento que tiene también esta postura. Y es que efectivamente el administrador, ¿será que va a permitir que alguien entre como agente oficioso? ¿Hasta No. qué punto el revisor fiscal va a permitir? Pero si yo dejo la evidencia de que fui como agente oficioso y me van a colocar la multa, pues no la puedo hacer porque usted me negó el derecho. Yo podría impugnar el acta de asamblea porque usted me negó el derecho a participar en la asamblea porque yo estaba representando a mi mamá que no me dejó poder, pero pues yo venía en representación de ella. Y ahí traigo las palabras que nos dice el auditor, eh, la buena fe. La buena fe. Y La ahí es buena donde fe, se ratifica ese concepto de garantismo y constitucionalismo. Tenemos que mirar las cosas desde un plano absolutamente garantista, no tanto de mala fe. Muchas veces vamos a la asamblea y las líderes de la asamblea siempre es como pensando que todo el auditorio son delincuentes o bandidos. Vale, vale, sí, señor. Bueno, esa es, otro interrogante antes de continuar con la siguiente diapositiva que yo sé que está de pronto más interesante todavía. En la propiedad horizontal se maneja bastante el tema de las inmobiliarias. ¿Cómo se cómo se maneja el tema de los poderes con respecto de las inmobiliarias? El propietario, listo, da el poder, pero ¿quién asiste o quién podría asistir? ¿El gerente o el representante legal de la inmobiliaria o el arrendatario? ¿O quién pues, asistiría? muy buena pregunta, mi querido Jorge. Digamos que en algunas oportunidades, pues yo puedo tener un contrato de mandato con esa inmobiliaria. Si yo tengo ese contrato de mandato, pues yo tengo que acreditar que a mí me facultaron para ir a esa reunión. Pero indistintamente que esté alquilado o no, la responsabilidad es del propietario. Él es el que tiene que ir, él es el que tiene que dar el poder. Si el de la inmobiliaria va porque le dieron un poder especial al representante de la inmobiliaria. Y en ese caso tendría que asistir el representante legal de la inmobiliaria. Él, a su vez, no podría conceder poder a otra persona. Él lo podría hacer si tuviera un poder general, que lo facultara para que confiriera un poder. Todo eso tiene que estar claramente estipulado en el documento escrito. Si no, no tiene validez. Exactamente. Y hay algo que me gustaría que usted hiciera énfasis, doctor, y es en la presentación de de los poderes después de la asamblea. ¿Qué tanta validez tiene ese acto, esa acción? Y Pues mientras, eso y es un problema de precisamente del protocolo que se debe llevar dentro de la asamblea. No deberían de llegarse en esos poderes con posterioridad, porque se supone que se convocó con unos días determinados la asamblea, ¿cierto? sí, Obviamente, como buenos colombianos, dejamos todo para último momento. A veces mandan el poder, entonces le colocan un nombre y luego lo dañan o tachan, y eso no puede permitirse. Una enmendadura en un poder no debería de ser válido, porque pues entonces yo no sé quién fue el que cambió el nombre de la persona. Y de hecho, Jorge Enrique, me tomé la libertad de compartir con ustedes lo que yo considero debe de ser un poder. A mí me llama mucho la atención con muchos administradores que cuando están hablando de este tema, la palabra preferida es, eso no es sino que tenga un poder amplio y suficiente, amplio y suficiente. Y pues la verdad, eso no es tan sencillo, eso no se trata de un poder amplio y suficiente, eso va más allá. Pero entonces me permito aquí y yo te haré llegar este documento para que lo puedan implementar. No deben de complicarse mucho. A veces el administrador o a veces los consejeros le meten a mano a los poderes eh, con algún tipo de pretensión que no debe ser la mano santa y se tiran los poderes y hacen cosas que son indebidas. Digamos que este es un poder básico, general. Ya le hablo de otro tipo de poder. Entonces dice, señores, conjunto residencial, el cielo, propiedad horizontal. Referencia a Poder Especial de Representación para la Asamblea General Ordinaria de Propietarios 2024. Pues deja el ratificado, digamos que yo soy el propietario, entonces Francisco Andrés Montes Hiraldo, mayor y vecino de Santa Fe de Bogotá,
identificado como la pareja de mi correspondiente firma en mi calidad de propietario de la unidad privada, casa tal, apartamento tal, parqueadero tal. Por medio de este escrito me permito manifestar que le confiero poder especial, amplio y suficiente al señor Jorge Enrique Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número tal, expedida en Bogotá, para que en mi nombre y representación asista a la Asamblea General Ordinaria de Propietarios citada para el día 2 de julio del 2024 a las 9 de la mañana, a realizarse de manera presencial. Este poder será igualmente válido en caso de requerirse reunión de segunda convocatoria, la cual se haría el día viernes 5 de julio a las 8 p.m. en el Salón Social del Conjunto Residencial. Aquí es donde muchas veces empiezan a complicarse las cosas. De pronto un administrador que pretende algo, de pronto un consejo de administración pretende algo y dice, y lo faculto para que haga parte del consejo. Yo no puedo facultar lo que no puedo conferir. Yo no puedo facultar que usted sea miembro del consejo porque eso es una calidad que solo la tengo yo como propietario, como titular del derecho de propiedad. ¿Vale? Vale. Bueno, y si ese alguien a quien yo le estoy concediendo ese poder, o esa posibilidad de asistir, es mi hijo, Bueno, eh, igual, igual. Si usted quiere que su hijo lo represente en el consejo, dele una un poder general por escritura pública. pero aún así no podría ser miembro del consejo de administración. No es propietario escrito. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, aquí, digamos que esta es ya la última diapositiva. Aquí coloqué unos puntos como claves, como para que los tuviéramos presente y poderles explicar cada uno. Entonces, hablemos del derecho sucesorio. ¿Qué pasa cuando el titular inscrito murió? Entonces, ¿quién va a la asamblea? Es muy particular porque pues hay muchas interpretaciones y van y miran la norma del Código Civil respecto a sucesiones. Yo tuve un profesor muy bueno en sucesiones hace 30 años, 35 años, y él nos habló de una expresión que se llama la delación de la herencia. Esa delación de la herencia es que sin hacer trámite, pues uno ya más o menos sabe quiénes son los llamados a suceder a esa persona. Coloquemos el ejemplo. Muere el papá y tiene dos hijos, pero ahí sigue la propiedad. Yo necesito ir a asamblea, yo le voy a seguir cobrando la administración a ese apartamento, indistintamente de que el señor esté muerto. Inclusive yo no le puedo iniciar un proceso ejecutivo muerto. Yo tengo que notificar la existencia de ese crédito a los sucesores. Entonces, si eso es así, porque esas personas no van a poder ir a la asamblea. Yo necesito que ellas vayan a la asamblea, ¿cierto? Ahí digamos que nos salimos un poquitico. ¿Cómo le vamos a pedir que nos dé un poder del papá si ya murió? Pero él no figura en el título de propiedad. Pero digamos que por buena fe, por principio de buena fe, digamos que es una presunción que tenemos todos porque sabemos que es el hijo, pues él puede ir a la asamblea. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que él pueda hacer parte del Consejo de Administración, pero yo sí creo que él sí puede ir a la Asamblea con voz y voto, en calidad de un sucesor que tiene derecho de delación o que está llamado a suceder a esa persona. Eso respecto al derecho sucesorio. Porque es que la interpretación que dan algunos tratadistas es que cuando se abra el proceso de sucesión y se le nombre, mi querido Jorge, usted radica hoy una demanda y al año todavía no se la han admitido. Al año, o sea que podrían pasar dos asambleas o tres asambleas y usted ni siquiera tiene ese documento que lo reconoce el juzgado como sucesor hereditario de ese causante. ¿Vale? Bueno, convocatoria. Creo que el mayor problema respecto a todo lo que hablamos en esta tarde es que las convocatorias a las asambleas no son lo suficientemente claras para los propietarios. Si yo en esa convocatoria yo le explico a la esposa o a la compañera permanente del titular del derecho que para ir a la asamblea necesita poder y que si quiere ser parte del consejo de administración tiene que ser por escritura pública, que si es el hijo, que si es el compañero permanente,
matrimonio igualitario, lo que sea, necesita poder. Y si quiere ser parte del Consejo de Administración, necesita poder por escritura pública, un poder general. ¿Estamos claros? Entonces, repito, en esa convocatoria fallan mucho los administradores. Es muy importante que las reglas sean claras. Cuando las reglas son claras y hay un revisor fiscal o hay un administrador muy acucioso y hay un registro de propietarios, usted ya sabe quién llegó a la asamblea y sabe que este es el titular, pero que la que llegó fue la señora. Y es, entonces la señora no se puede disgustar el día de la asamblea porque quién sabe qué planes perversos tiene el administrador para no dejarle ir a la asamblea. No, yo no tengo ningún plan perverso. Yo le dije en la convocatoria cuáles eran las reglas claras. ¿Correcto? Correcto, sí, señor. El chocolate espeso, Bueno, hablamos chocolate, las normas agua panela. claras, las cosas claras y el chocolate espeso. Ok. Sociedad conyugal o patrimonial, la que acabé de mencionar. Es que yo estoy casado por la iglesia. No, sí, es que no interesa que usted esté casado. Es que mire que mi bien tiene afectación a vivienda familiar. Sí, mi señora, puede tener la afectación a vivienda familiar, pero eso no significa que usted sea la titular del derecho de propiedad. Usted es la esposa o la compañera permanente. Acredite esa realidad. Bienes embargados. Cuando hablamos de bienes embargados, digamos que vamos a tocar dos temas particulares. Bienes embargados, digamos, porque hablamos de, de un crédito del banco, un crédito de libre inversión o un crédito de vivienda. ¿Quién es la persona que puede ir a la asamblea? Pues mientras Propietario. no rematen el bien, seguirá siendo el propietario. No importa que esté con secuestre, nada, él es la persona que puede ir a la asamblea con derecho a voz y a voto, si lo permite pues el reglamento. Y los bienes de la SAE. Pues los bienes de la SAE tienen una condición específica y es que están en un proceso de extinción de dominio, pero no significa que vaya a extinguir el bien, que realmente ese propietario lo vaya a perder, ¿cierto? Pero digamos que esa es una condición particular porque no es muy claro, porque precisamente esa medida cautelar por el proceso de extinción pone en duda esa titularidad del derecho. ¿Ves? Ahí no va nadie, ni siquiera el de la SAE, porque tampoco ellos son los titulares del derecho de propiedad. Entonces, pobre administrador en ese caso, porque ¿a quién le cobra? Ah, no, los bienes de la SAE no se pueden cobrar si no son productivos. O sea, lo importante es que sean productivos. Digamos que tengo un local comercial que es productivo, pues sí estoy en la obligación de pagar las expensas. Pero si el bien que está en extinción de dominio, digamos que está abandonado, no produce dinero, o vive la persona que es sujeto de este trámite judicial, pues digamos que esa plática de perdido. Complicado, complicado, porque entonces el pobre administrador va a quedar entre la espada y la pared, porque primero no tiene a quién cobrarle y segundo, esa platica, cómo la presenta él en el presupuesto? Como una No, pérdida. eso, o sea, yo creo que ya hay suficiente ilustración en Colombia con respecto a los bienes de la SAE. La dificultad está es con los miembros del Consejo, que creen que el administrador no quiere hacer la gestión. Pero, mi querido Jorge Enrique, judicial, y si el bien no es productivo, la SAE, por normatividad, no está en la obligación. Entonces, se cae el proceso ejecutivo. Entonces, lo único que sé es gastar recursos metiéndole plata buena a la mala, como se dice vulgarmente. ¿Cuándo es pertinente? Cuando el bien es, que es lo que dice la norma. La norma dice que si el bien produce dinero, pues claro, hay una obligación de pagar, pero no podría asumir la SAE de su propio patrimonio estas expensas de los bienes que están en procesos de extinción de dominio. Compleja la figura. Por eso también el administrador debe saber quiénes son sus propietarios y con mayor razón también debe conocer a su población flotante y me refiero a los arrendatarios. Correcto, correcto. Otro punto, el poder autenticado según reglamento. Dicen que es que ya no se requiere el poder autenticado. No es del todo cierto. A la pregunta que nos hace ahorita el oyente, de la buena fe de que si necesita o no. Digamos que
no se habla de ningún formalismo para autenticar un poder, de asistir a la asamblea. Cuando es derecho de postulación, pues sí hay unos formalismos que requieren, o sea, que tenga una presentación personal en notaría o que se presente ante un juzgado para que le hagan ese reconocimiento de que se presentó el abogado y el poder dante, o ahorita que venga del correo electrónico del que confiere el poder a la persona que se le da el poder. Es lo que con la digitalización pues, de la rama judicial es la norma que está imperando en estos momentos. Pero si por casualidad, porque lo hay, porque los he encontrado, el reglamento de propiedad horizontal requiere el formalismo de la autenticación, tiene que tener esa autenticación en el poder. No es como dicen algunos, que es que ya no hay obligación de autenticar, no es que anteriormente tampoco hay obligación de autenticar, pero si el reglamento trae esa condición específica, recordemos que el reglamento es la ley para los copropietarios de la propiedad horizontal. ¿Cierto? Está Doctor, la ley 675 y esa ley particular que es el reglamento, señor. doctor, nosotros sabemos que clásicamente o en la mayoría de los RPHs es un famoso copy-paste de la 675 y muchas de las cosas que se deberían tener en esos RPH no aparecen. ¿Qué pasa en este caso puntual que estamos hablando en el momento? Si esa, si esa figura que usted nos está mencionando no está dentro del RPH. No, no pasa nada. O sea, repito, es cuando el reglamento coloca la condición. Si el reglamento no coloca la condición, seguimos manejando, digamos, el principio de la buena fe y creemos en esos poderes. Pero es válido lo que ocurre, mi querido Jorge Enrique. Hay procesos de impugnación. Yo he tenido procesos de impugnación donde hemos podido determinar que las firmas no corresponden, que ni siquiera es el propietario el que está dando el poder. Entonces, uno de los pecados que tiene la propiedad horizontal cuando hay un proceso de impugnación es que si no tiene el libro de registro de propietarios, el juez, mediante una prueba de oficio, se lo actualiza a la fuerza. Yo he tenido procesos donde ¿Cómo el es juez ha eso? ordenado que me traiga todos los certificados de tradición que hacen parte de la propiedad horizontal, como prueba. Entonces se me dice 100 inmuebles a llevar y la propiedad horizontal, que es la demandada en este caso, es la que tiene que acreditar esa prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que los que firman el acta de asamblea sean los propietarios. Y si el juez determina que en algunos casos ha determinado, mire, este no tenía poder, este era locatario, este ni siquiera es el propietario, o este es un usufructuario. En el proceso que le comentaba de impugnación, en el recurso de reposición del auto admisorio de la demanda, se tumbó ese propietario que estaba demandando, porque pues no era propietario, era un usufructuario, era una señora que era usufructuario. Y así, en algunos casos, la importancia de tener el libro de registro de propietarios es fundamental. El administrador debe preocuparse mucho más por saber quiénes van a ir a su asamblea y Muy no que cierto. sea y no que sea como una improvisación respecto al libro de registro de propietarios o de los asistentes. Se preocupa por el presupuesto, se preocupa por la convocatoria, que sí se den los días, pero cuando llegan a la asamblea, esa información no la tienen suficientemente clara en algunos casos. Hay otros administradores que ya han entendido muy bien de lo que se refiere el libro de registro de propietarios y están muy juiciosos haciendo la tarea, que Y, es costosa. y valga la pena, sí señor, valga la pena aquí hacer la invitación a todos los propietarios en cualquier clase de propiedad horizontal que haya a entregar sus certificados de tradición y libertad a tiempo. Periódicamente la administración está en la obligación de solicitarlos para hacer ese trámite, actualizar el libro de residentes, de propietarios, lo cual para el administrador es una obligación que, si no me falla la memoria, está consagrada en la ley 675. Así que, por favor, no nos enojemos si la administración, como es su deber, nos exige que le entreguemos el certificado de tradición y libertad o nos solicita o nos solicita autorización para cargar el valor de ese documento en nuestras cuentas de cobro.
y nosotros tengamos que pagar ese valor, obviamente. Por eso, ahí en esta segunda opción, nosotros estaríamos dejándole esa tarea a la administración, pero nos estaríamos evitando los trámites nosotros mismos, obviamente pagándole a la persona encargada de la administración. Entonces, mantengamos ese libro de residentes al día y colaborémosle a los administradores. Sí, es cierto, ese documento tiene un costo, pero ese costo no es potestativo del administrador. Ese lo coloca la Superintendencia de Notariado y Registro y es algo que se le escapa por completo a los administradores. Y ahí no se puede hacer ningún tipo de negocio. ¿O sí, doctor Francisco? Eh, sí, mi querido Jorge Enrique. Ay, ay, ay. Bueno, Sandra La Verde nos está preguntando que en dónde consigue un formato para hacer el libro de propietarios. Bueno, Sandra, es una tablita de Excel. O sea, ustedes tienen que tener una tablita de Excel donde puedan tener claro tipo de inmueble, folio de matrícula inmobiliaria, nombre del propietario, identificación del propietario. Si tiene actualizada la política de datos personales, pues su correo electrónico, contacto, dirección, si no vive en el conjunto, la dirección de esta persona, que es muy importante poder acreditar el envío de la correspondencia en la convocatoria. Hay cosas que a veces las personas creen que un proceso de impugnación se va a caer muy fácil por cosas muy trascendentales. Los procesos de impugnación se pueden caer porque no se pasó el listado de morosos Algo o muy porque no, elemental. Y que, perdón, lo interrumpo, doctor. Hay una cosa en la que se peca en este punto. El listado de morosos debe estar dentro de la convocatoria, ni siquiera debe figurar como un anexo, que ahí hay una gran diferencia. Y me gustaría que por favor usted nos haga claridad en esa parte, por favor. Sí, efectivamente. Yo le decía ahorita, lo más importante de la asamblea es la convocatoria. Desde la convocatoria arranca la asamblea. El proceso de impugnación arranca con la convocatoria. Y esa convocatoria pide un documento fundamental, ¿cierto? Y es la lista de morosos. Que los estados financieros, que el presupuesto, la norma no dice nada de eso. La norma no dice nada de eso. El administrador no tiene la obligación de mandar ningún tipo de información. ¿Qué es lo que ocurre? Que por interpretación extensiva de las normas del Código de Comercio se habla de un proceso de inspección de 15 días. En mi concepto, el proceso de inspección es de 15 días, es de todo el año. Las personas pueden consultar la información que quiera todo el año. Eh, y respecto a los estados financieros, pues hombre, uno espera que al menos el administrador nos indique qué fue lo que hizo y para dónde vamos. Y por eso se envía esa información. Pero que un proceso de impugnación tome un acta porque en la convocatoria no mandaron el presupuesto o los estados financieros, no va a proceder, no va a proceder, ¿cierto? Uno espera de un buen gestor, de un buen administrador, la transparencia en su gestión. Y la transparencia en su gestión se da enviando la información que se requiere. ¿Correcto? Correcto, doctor. Bueno, aquí creo que hay una persona que es colega suya y me refiero a Mori Londoño. No sé si estoy pronunciando bien el nombre. Literalmente nos pregunta, ¿cuál es el fundamento jurídico para pedir poder bajo la escritura pública para que proceda legalmente el poder de postulación al Consejo de Administración? Bueno, Res- en- eh, sí, el poder general tiene esa connotación. Es que yo cuando yo confiero un poder, ¿cierto? No es que sea una norma jurídica, eso es de derecho notarial. Cuando yo confiero un poder general, coloco el ejemplo, que se da mucho con las personas que viven en el extranjero. Entonces yo tengo una prima que vive en el extranjero, entonces María Alejandra me dice, Francisco, te voy a dar un poder para que estés pendiente de mi propiedad, ¿cierto? Tú puedes recibir el canon de arrendamiento, firmar el contrato con la inmobiliaria, firmar el contrato con el inquilino, darle poder a un abogado si es que no están pagando el arriendo, hacer derechos de petición a la Secretaría de Gobierno porque el pedial llegó muy costoso, hacer gestiones ante la empresa de gas para que instalen el gas. Ese poder en el entendido desde el derecho notarial me está facultando para todas esas cosas.
¿Por qué? Porque usted puede inclusive hasta disponer del bien. A usted lo pueden facultar inclusive para vender el inmueble. Obviamente un poder general, usted no se lo entrega a cualquier persona. Por eso es la connotación de la escritura de poder, ¿cierto? Es más, cuando una persona va a hacer una transacción comercial a través de poder, le solicitan a la notaría la actualización, es decir, que no haya una contraescritura cancelando ese poder, porque esa es la manera de dejar sin efecto el poder, que exista otra escritura que diga que ya no va más el poder. ¿Me hago entender? Perfectamente, sí, señor. Esa sería la respuesta para Mayra, que esa es la partecita. Eso es derecho notarial. Yo por escritura pública, como si estuviera vendiendo un bien, pero por escritura pública le estoy dando un poder. Vea, usted dispone de todo esto. Yo no estoy en Colombia. Yo no quiero nada que ver con eso. Vaya usted entiéndase con los arrendatarios. Vaya usted entienda que que va a pasar una avenida y que van a demoler el edificio. Usted vaya y haga las gestiones allá con valorización. Usted en mi representación, pues tiene el poder para hacerlo. ¿Qué tiene que llevar? Esa escritura y la tiene que acreditar en cada actuación judicial o administrativa. Correcto, doctor, gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta bien interesante que me llama, personalmente me llama la atención y por eso de pronto la veo así de interesante. Y la voy a leer literal. Los propietarios no tenemos pleno conocimiento de si los integrantes del consejo son propietarios y más bien tenemos dudas. ¿Podríamos solicitar al revisor fiscal que los certifique? Jorge Enrique, lo que yo decía, eso sería muy bueno que lo hicieran, pero en la asamblea, pero no con posterioridad a la asamblea, porque es que ya ahí el acta se presume que es válida y que ya la única vía judicial para atacar las irregularidades que tenemos en esa acta sería que el proceso de impugnación de acta de asamblea. Y un proceso de impugnación de acta de asamblea, en los mejores tiempos, se está gastando 2 años y medio, 3 años. O sea que, doctor, para ponerle un poquito de plastilina a la cosa, dentro de toda la parafernalia de documentos que debe llevar el administrador al escenario de la asamblea, está el famosísimo libro de residentes, que si son 500 o si son 1000 propietarios, ahí deben estar sus certificaciones, sus poderes, absolutamente todo. Y en el momento en que las personas estén postulando, ahí, en ese momento, cuando se estén postulando a su calidad de consejeros, entonces ya sea el administrador o el revisor fiscal o ambos deben revisar el libro de residentes, de propietarios mejor, y ahí en el escenario decir, oiga, qué pena. Pepito Pérez no es propietario o está en mora o no se ajusta a lo que reza el reglamento de esta copropiedad, por lo tanto, no podría ser miembro del consejo de administración. Eso sería lo más viable para evitar precisamente estos procesos de impugnación y tener las dudas a futuro de si fulano o sutano es o no es, o si está o no está autorizado para hacer. Correcto, correcto. Desgraciadamente, somos tan desaplicados que cuando el administrador hace una convocatoria y solicita que le entreguen los poderes con una semana de anticipación, inmediatamente se crea una facción para hacer un escándalo el día de la asamblea, decir que él está violando la ley y él lo único que quiere es tener esa garantía y eso es válido. Pero pues sí, pero si obviamente si no lo dice el reglamento, pues no lo puede hacer. Y es lo que uno dice, no, vamos a recibir poderes, digamos, hasta el viernes. La asamblea es el miércoles, vamos a recibir poderes hasta el viernes. Pero si los traen el lunes, el miércoles, que es la asamblea, pues obviamente tiene la obligación de recibirlos, pero es como ir agilizando el trámite para eso. Y la otra, Jorge Enrique, es estas plataformas para los procesos electorales. Hoy, Mm. hoy, hoy no tiene sentido que hagan asambleas levantando la mano o una paleta, eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque yo necesito tener la certeza de quién toma las decisiones y quién no. Y entonces ese es otro filtro, porque en el momento en que están entregando la información o la están subiendo a la plataforma para el proceso electoral,
pues obviamente tiene que ser el libro actualizado de registro de propietarios. Y como decía ahorita la otra propietaria, pues sí, muchas veces sale el listado que manda la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero no se puede quedar con eso. Pase esa información a una tablita de Excel, tenga clara toda la información del propietario, inclusive agiliza también dentro de ese libro de registro de propietario. No es que lo tenga que hacer, pero pues mientras más completa sea la información, mejor. Para uno de abogado que va a cobrar cartera, uno no sabe ni siquiera cuál es el carro, entonces cuál va a ser el bien que va a embargar o qué hace, a qué se dedica, ¿cierto? Toda esa información es válida, ¿cierto? Y a pesar de que muchas personas dicen que es reservada, esa información no es reservada, porque mire lo que le estoy diciendo, libro de registro de propietarios, ¿cómo hace usted para convalidar que la asamblea es legítima? Pues todos tienen que ser claros quiénes son los propietarios. No, usted no le puede decir quién es el propietario de mi apartamento. Eso no tiene lógica, porque eso es un registro público. Mire que yo puedo sacar el certificado de tradición de cualquier inmueble. Entonces, con mayor razón, el libro de registro, pues no se trata de que el administrador esté mandando correos y enviando toda esa información, no, eso se le da un manejo prudente, pero nada de eso es reservado. Me estoy refiriendo folio de matrícula inmobiliaria, propietario, básicamente. Exacto, ya sabe, en alguna ocasión habíamos hablado de esa información sensible y eso solamente es condición sexual, religión y partido político. Eso es lo único sensible que hay, eso es lo que nunca se puede tocar en ninguna asamblea ni la información que no se tiene que entregar. ¿Vale? Y el último tema que nos quedaba aquí era la asamblea por delegados y la sustitución del poder. La asamblea por delegados, pues lo que mencionamos anteriormente, estamos en mora, sea que aprueben o no una reforma o lo que sea, estamos en mora de que se aprueben reformas al reglamento. No se necesita una ley para que diga eso. Usted, en alguna charla que tuvimos del reglamento de propiedad horizontal a la medida, permite que los propietarios con ese 70% determinen esa asamblea por delegado. Y por último, la sustitución. ¿Qué es la relevancia de la sustitución? Cuando a mí me dan poder para que yo inicie un proceso de impugnación, pues yo puedo pedir en ese poder que me faculten para nombrar otro abogado en caso de que yo me vaya para Estados Unidos y el otro abogado tenga que estar pendiente del proceso. Eso es una sustitución. Pero lo que está mal es lo que pasa en las asambleas, que don Mario, que es el propietario, le da poder a Juan. Juan está en la asamblea, pero Juan, como se va a ir porque está muy cansada de la asamblea, le va entregando es que el poder al primero que ve parado y que ya, y que con eso cumple y que no, eso no puede ser tampoco tan olímpico, tan informal. Eso se podría hacer si me están facultando para que yo también confiera la sustitución de ese mandato a otra persona. De resto, estaría mal hecho. Pero pues viene lo que usted acabó de decir. Cuando usted pide las actas de la asamblea, rara vez. Solo conozco una administradora que le he visto cuando hace foliar la asamblea, que van todos los poderes, que está toda la información de la asamblea. Simplemente sacan las 10, 20 o 30 páginas del acta y dicen que esa es el acta. El acta es eso, todos los poderes y todos los elementos, el dictamen de revisoría fiscal, todos son anexos que van y hacen parte del acta mismo. Y ahí es cuando uno impugna y pide esa información y no la entregan y ahí quedan de verdad muy carentes de valor probatorio. Y ahí es donde también podrían venir muchos problemas y ojalá no me estén escuchando en esta parte. Las personas encargadas de expedir las certificaciones de representación legal, porque abusando de sus cargos pueden empezar a exigir que se presenten los estados financieros, porque hacen parte del acta, que se presenten lo que usted está diciendo, los poderes, porque hacen parte del acta. Entonces, ojalá y esta parte no la estén escuchando los funcionarios de las alcaldías o de las gobernaciones o sus delegados, porque si no, vamos a continuar sufriendo con las demoras en la expedición de este documento. Y me refiero nuevamente a nuestro respetado alcalde Carlos Fernando Galán, a quien le solicito, le reitero la solicitud de colaboración en la expedición pronta de estos documentos, que si es necesario colocar más funcionarios para que le colaboren a las personas encargadas de la expedición de este documento, por favor que lo hagan, pero que sea ágil
y que esta expedición, este documento, es algo que le permite a la propiedad horizontal ayudarle a que la economía tenga una mayor dinámica, porque el administrador que puede ir al banco, hacer transferencias, mover el dinero de la copropiedad, hombre, va a poder comprar cualquier cantidad de insumos, hacer contrataciones que se necesitan dentro del normal desarrollo de la copropiedad. Pero bueno, doctor, el caso de estar en el escenario de una asamblea. Ya, estamos en vivo, presentes. Y resulta que Pepito se tiene que retirar por cualquier circunstancia. ¿Él verbalmente le puede dar el poder a otra persona? Sí, obviamente, una persona de su confianza. Digamos que así como tenemos el poder del que no va a ir a la asamblea, si nos apegamos a ese formalismo que tú estás planteando, yo pienso que sí lo puede hacer, pero es el propietario el que se va a ir y le va a dar el poder a una persona, ¿cierto? Pero que quede la evidencia, ¿cierto? Digamos que si es verbal, no quiero pecar de que no se pueda hacer verbal, no lo quiero decir de esa manera porque considero que sí, lo que pasa es que como somos tan formalistas, y para evidencias, entonces tendría que ser que quedara en el acta. En este momento se retira Jorge Enrique y deja en representación a Francisco. ¿Cuántas actas harían eso? Tremenda, tremenda situación. Entonces, nada, yo lo que digo ahí, mi querido Jorge Enrique, es que el administrador lleve suficientes somáticos en blanco porque eso le va a facilitar a él no dañar el foro. Es importante. Pero pues esa es una alternativa, pero lo ideal es que las asambleas tienen que cambiar sí o sí. La dinámica de las asambleas tienen que cambiar sí o sí, Jorge Enrique, en el proceso de escrutinio, en el tiempo de discusión y que ya las cosas estén previamente establecidas. Yo no puedo seguir llegando a una asamblea a debatir un presupuesto punto por punto, rubro por rubro. Para eso están las preasambleas. Yo recomiendo mucho a los conjuntos que asesoro las preasambleas. Hacemos 3, 4 reuniones por torres o por casas o por etapas, cosa que se debata, que queden las cosas claras. Desgraciadamente, pues ahí siempre habla esa persona que quiere destruir, que no construye, que no aporta, pero siempre habrá una mayoría que puede ayudar a tomar decisiones. ¿Correcto? Correcto, señor. Y vea que aquí nos están haciendo en plataforma otro interrogante que, que se presenta, que se presenta en el conjunto residencial, la octava maravilla del mundo. Y con la venia de todos los presentes, lo voy a leer literalmente. Después de 3 meses de realizada la asamblea, se está evidenciando que algunos de los consejeros no son propietarios y tampoco cuentan con poder general. ¿Toca esperar al otro año para cambiar ese consejo? Es preciso mencionar que el administrador tenía conocimiento y el revisor fiscal también. De hecho, estos consejeros son reelegidos y mencionados como tal en el informe del revisor fiscal. Como compleja esta situación, y sé que es una situación de la vida real. Vea, ahí eh, sabemos que el proceso de impugnación tiene 2 meses, desde el momento en que se hace la asamblea, para adelantar el proceso de impugnación. Entonces, digamos que esa es la primera instancia judicial. Pero también estaría otra alternativa, que es el proceso verbal sumario por conflicto en la aplicación e interpretación del reglamento de propiedad horizontal. Ese es un proceso verbal sumario, pues civil municipal en única instancia. Digamos que en teoría, de acuerdo a cómo está la norma, pues sería un proceso que podría durar 3 meses. La verdad, dura año y medio, 2 años. Pero esa sería otra alternativa para acudir a esto. Y desde la revisoría fiscal, yo pensaría que dependiendo en el ejercicio que estén planteando, como lo dice aquí Carmen Ramos, eh, ya faltó algún propietario, entonces que se peguen de la normatividad donde tienen que llenar el vacío del consejo. Entonces, convocar a una asamblea para que convoquen a la elección porque quedó un vacío. Voy a hablar de una sola persona y que de pronto en esa convocatoria se dé el hecho de que nombren un consejo diferente, ¿cierto? Es como una especie de golpe de Estado
pero sería, digamos, como la comba al palo. Sí, eso se podría hacer y la cuestión es que de verdad haya unión entre todos los copropietarios. ¿Para qué? Para evitarnos esos costos adicionales e innecesarios de convocar por este tipo de situaciones una nueva asamblea y dar ese golpe de estado del que se estaba mencionando anteriormente. Es algo que todos debemos tener claros, porque no es necesario estar malgastando posiblemente los recursos de la copropiedad, convocando nuevamente asambleas si nos apegamos a la normatividad. Si hacemos bien las cosas, si tenemos al frente de nosotros un buen líder, una buena persona encargada de la administración, no porque sea la persona más amiguera, sino porque tiene bastantes conocimientos y lo sabe aplicar en beneficio de la copropiedad, esa copropiedad va a ahorrar dineros. Conozco copropiedades de 1.500 apartamentos fuera de Bogotá, en un municipio cercano, donde para hacer la asamblea tienen que alquilar un auditorio de un colegio. ¿Cuánto no vale el auditorio? ¿Cuánto vale toda la demás logística? El tiempo, la convocatoria y muchas veces que se caiga una asamblea sencillamente porque hay un formalismo que no se cumplió. Por favor, señores copropietarios, señores administradores, apeguémonos a la norma. ¿Y cómo es eso que dice Duralex, sed lex? ¿Nos lo traduce, doctor, por favor? Dura es la ley, pero es la ley. Y Dura gústele al lex que le sedles. guste, Sí, es ley. gústele al que le guste, se tiene que cumplir. Y cuando se cumplen las normas, cuando uno obra apegado a la ley, no hay tutía, tiene la sartén por el mango. Por eso es que yo respeto mucho a los abogados. Hay complemento, Jorge Enrique, que es verdad, y eso es algo que yo les comento mucho a los administradores con los que trabajo. Primero, pues yo nunca soy competencia para ellos como administrador porque soy abogado, no administrador. Me gusta ir a las asambleas como abogado, no como presidente de la asamblea, para tener criterio e independencia para poder dar mis conceptos jurídicos. Pero es más fácil hacer las cosas bien hechas que mal hechas. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil, hacer las cosas bien hechas. Los dolores de Permítame, cabeza, siga, permítame, le contesto a Mori Londoño. Aquí que estoy viendo dale. una pregunta. En caso de enervar la demanda de impugnación, ¿se debe exigir el anexo de poderes suscritos? Sí. Inclusive aquí voy a hacer una acotación. Muchas veces los propietarios dicen que no impugnan el acta que porque el administrador no cumplió los términos de entrega y entonces y algunos administradores creen que dilatar eso le impide el proceso de impugnación. El Código General del Proceso invierte la carga de la prueba. Lo que pasa es que usted tiene que acreditar que se hizo el derecho de petición después de los 20 días para que le aporten el acta. Pero si no, usted puede iniciar el proceso de impugnación en acta sin necesidad de aportar el acta. Pero cuando usted invierte la carga de la prueba, usted le va a decir al señor juez, necesito que él aporte la prueba que él la tiene. Y esa prueba es lo que usted está diciendo ahí, ese anexo de poderes. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con Mori, frente a esos excesos, pues tenemos que ser claro, seguramente en algunas oficinas de alcaldía hay funcionarios muy conocedores de la norma, pero creo que se están pasando porque la norma en ninguna parte exige que se aporten todas esas informaciones o las cosas que están solicitando. Coloco un ejemplo. El reglamento de propiedad horizontal dice que hay que elegir tres principales y tres suplentes, y solo eligieron tres principales. ¿Por qué? Porque no hubo gente para eso. Pues resulta que no los están dejando, no le están dando el trámite que corresponde a esas actas. Gravísimo. Eso genera más daño que el control formal que quieren hacer desde la alcaldía. Y efectivamente comparto con ella el criterio de que a veces hay que dar la pelea a través de la acción de tutela, porque se están extralimitando, se están inventando normas que no existen, en algunos casos, en muchos casos cuando se complican con lo de las actas. Eso es, Eh, ah, sí, siga. mejor. No, 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 dale, dale. tranquilo. Bueno, está Ah, bien. Yo estoy enamorado del artículo octavo de la ley 675 en su último renglón, que reza literalmente,
En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. Y aquí estamos hablando de la expedición de la certificación de representación legal. Y esto aplica para ustedes, funcionarios de las alcaldías locales, de las gobernaciones o los delegados o los gobernadores. Ellos no pueden, por ninguna razón, ponerse a exigir las cédulas de de los que fungieron como presidente y secretario de las asambleas, como ya está sucediendo en una capital musical de acá de Colombia. Por favor, tampoco tienen por qué ponerse a exigir que tienen que llevar el certificado de tradición y libertad para acreditar su calidad de propietarios. Por favor, hay muchas cosas en las cuales los funcionarios están abusando. Por favor, no nos demoremos más en eso. Y qué pena la interrupción, doctor Francisco. No, no, ya. Vale, tranquilo. Dime qué otras preguntas hay que contestar. Claro, mire, aquí hay una gran amiga de la casa, María del Pilar Tobar, nos dice literalmente, atendiendo una convocatoria de administración, la mayoría de consejeros tenían leasing habitacional y ni siquiera tenían poder del banco. Así que siendo muy respetuoso, pues se les manifestó que no podían ser consejeros. Así que el problema no es solo del administrador, sino de los propietarios que evaden la legalidad de su participación. Ratifica María del Pilar de esta manera lo que ya se había dicho. Y me encanta que haya administradoras que están con el conocimiento y están haciendo sus aportes en plataforma. Mayra nos está haciendo otra pregunta que se sale un poquito del tema, pero vamos a atenderla porque, porque vale la pena que ella ha estado aquí juiciosa y muy participativa. Ella nos dice, la asamblea inicia con un quórum. Muchas decisiones se toman ya casi al finalizar la asamblea y varios asistentes se han retirado. ¿Son válidas esas decisiones o se debe contar con quórum del 51% para tomar decisiones o más del 70% si son para los que indica la ley 675? Considero que ella misma está dando la respuesta, ¿cierto, doctor? Sí, claro. En cada votación uno está midiendo. O sea, no es que necesariamente hay que mirar si está el quórum. En cada votación uno va corroborando el quórum. Por eso es tan importante que seamos ágiles y eficientes en la asamblea, porque efectivamente llega un momento en que si es por una plataforma, se va a evidenciar que ya no hay quórum. Y esas decisiones, apenas se ven los resultados, es claro que ya no tienen ni siquiera ese 51%. Eso es claro. Y, y hay que mantener ese quórum del 51% como mínimo para que haya el quórum deliberatorio. Si no hay quórum deliberatorio, se nos cayó el quórum y sencillamente hasta ahí llegó la asamblea. Y el punto en el que se estaba tratando en ese momento no podrá ser válido. Esa decisión no podrá ser válida. Y se tiene que convocar nuevamente una asamblea para tomar los puntos que quedaron pendientes y tratarlos. Y no se trata como una continuación, como he escuchado en algunas oportunidades que se hace. O Es una extraordinaria. nueva o extraordinaria. Es una nueva asamblea de carácter ordinario y sale. Y si de pronto dentro de esas decisiones que quedaron pendientes hay alguna decisión que requiere una mayoría calificada, queda postergada para la siguiente asamblea. No se pueden tomar decisiones después que se ha caído el quórum deliberatorio. Jorge, hay una pregunta de María Eugenia que me parece bien interesante. Por ¿Se favor. puede, se puede realizar y citar a asamblea extraordinaria virtual para modificaciones del régimen de propiedad horizontal? Bueno, ahí ustedes tienen que tener claro, primero, es válida la asamblea no presencial. La norma no habla en ninguna parte de virtual. Entonces, o sea, hablemos con las palabras que son. Sí, La norma nos habla a nosotros de la asamblea no presencial, que está en el artículo 42, ¿cierto? La reunión no presencial.
pero resulta que es que la reunión no presencial no permite que se hagan modificaciones al reglamento de propiedad horizontal. Esa es una particularidad. No se podría hacer modificaciones a través de una reunión no presencial. Y con su venia, doctor, voy a leer el artículo 42, literal. Artículo 42, reuniones no presenciales. Siempre que ello se pueda aprobar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio, y lo resaltan, los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata, de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. Paso por alto el texto declarado exequible y me dirijo al parágrafo. Para acreditar la validez de una reunión no presencial, deberá quedar prueba inequívoca, como fax, grabación magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace, así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los copropietarios. Ahí hay que tener claro es que en ese tipo de reuniones, la que son decisiones en reuniones no presenciales o decisiones por comunicación escrita, el problema es que tiene que estar el 100% de los propietarios. Y si sabemos históricamente que nunca han estado, pues uno no se atreve a hacer eso. Y Jorge Enrico, por favor, el parágrafo del artículo 46. Con gusto, sí, señor. Lo estamos ubicando en el momento y dice literalmente, las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por esta ley. O sea, el 70% para modificaciones al reglamento de las que habla el artículo de la mayoría calificada, que es el 70% de los copropietarios. Porque aquí tenemos que diferenciar algo. Una cosa es que yo apruebe el presupuesto con la mayoría de ese 51% de propietarios, que es el quórum deliberatorio y decisorio. O sea, un 26, 20, 25, 25, 50, 26. Y otra cosa es las que requieren una mayoría calificada, que es el 70 del 70%. No es que esté el 70 reunido y entonces 60 votaron afirmativamente, no, es el 70 del 70. Y eso llama mayoría calificada respecto a las modificaciones que consagran las decisiones que se exigen mayoría calificada, perdón, del artículo 46. Eso quiere decir que se tienen que reunir el 100% de los copropietarios. ¿Se imagina usted una copropiedad de 500 propietarios reunidos para tomar una decisión de estas? Bien complejo. Y si la copropiedad es mucho más grande, como la que mencionaba anteriormente, que se tienen que reunir en el auditorio de un colegio, más complejo, más complejo. Ahí es donde seguimos, Jorge Enrique, que estamos en deuda con la propiedad horizontal porque podemos modificar los reglamentos para la asamblea por delegados. No puede ser una asamblea con 20 propietarios que representen cada torre y resuelto el problema. Se bajan costos realmente, no, y en los presupuestos ya está marcando mucho. Es que, ¿cuánto vale el alquiler de un auditorio para ese tamaño de personas? Para ese tamaño de personas tengo conocimiento que tuvieron que cancelar 15 millones de pesos, que fue el valor total de la Asamblea General. ¿Todo por qué? Por no tener la figura en el RPH de la Asamblea por delegados. No haber O sea, que no. hecho una actualización de su RPH. Y ahí dice, nos cobran 25 millones. Otra pregunta que está haciendo Mori Londoño, y es lo de los poderes. Hay otra forma de que ustedes puedan agilizar con los poderes. Se me olvidó mencionar eso, Jorge Enrique. Por favor. Yo puedo dejar un poder
no tan amplio y abierto. Yo puedo tomar decisiones con poderes que estén previamente, digamos, definidos por el propietario. Es decir, yo acojo la plancha número 1 para el Consejo de Administración, apruebo el presupuesto de 300 millones de pesos que se presentó, la propuesta del administrador por los 200 millones. Yo puedo dar un poder donde ya tomo yo las decisiones, simplemente esa persona ahí convalida la decisión del poder dante. Así es, Que así sería es. una forma de uno resolver problemas y no generar suspicacias de que me puedan modificar o que utilicen o me manipulen el, el poder. De hecho, si ahorita que hablamos de los 25 o los 200 poderes para el administrador, pues si él tiene esos poderes en esas condiciones, pues yo no le vería tanto pecado porque yo manifesté claramente la voluntad de lo que yo quería por escrito. Sí, así es. Y en ese caso, el representante o apoderado, lo único que tiene que hacer es expresar mi voluntad como propietario y él la tiene que cumplir. ¿Qué pasaría si no se da eso último? Mi representante tendría que responderme a mí. Oiga, ¿usted por qué no hizo lo que yo le di como instrucción para que hablara en la asamblea? Sí. ¿Cuál sería la posible sanción para mí como representante o apoderado por no haber cumplido con la orden de mi poder dante? Eh, digamos que eso si usted es abogado titulado, se puede meter en problemas, ¿cierto? Porque, como repito, uno siempre habla de la responsabilidad. Con la otra persona seguramente se va a ganar un enemigo, pero de ahí no pasa. No, pero tener un vecino de enemigos sí es muy complicado, porque se tiene que ver con él prácticamente todos los días. Bueno, eh, los cambios en las zonas comunes, los cambios de uso, también tienen que ser aprobados en las asambleas. Y para esos cambios también se requieren que los asistentes sean los propietarios. Por lo tanto, también se requiere el uso de los poderes. Acordémonos, ya no lo decía el doctor Francisco anteriormente, que los poderes se dan a priori o en el momento, nunca a posteriori. ¿Qué pasa si un consejero presenta su poder a posteriori? Se cae Yo esa... pienso que yo pienso que es el control formal que debe hacer el administrador y en los casos que está el revisor fiscal de todo antes de la asamblea o durante la asamblea. Es muy complicado cerrando la asamblea porque, repito, lo obliga a uno al proceso de impugnación y no como están haciendo muchas personas que digamos, a machetazos resuelven los problemas. Y es, no, no, usted ya no está, usted no podía hacer. No, es que eso lo aprobó la asamblea. ¿Qué hacemos? Fue engañada, lo que sea. La otra manera sería que convoquen a una extraordinaria. Bueno, se nos olvidaba esa otra instancia, Jorge Enrique. Cuando todas esas cosas pasan y no se hace el proceso de impugnación, convoque una extraordinaria con el 25% o el revisor fiscal puede convocarla también si considera que es pertinente hacerlo y vuelve y convoca para el nombramiento del Consejo de Administración. Perfectamente. ¿Por qué? Porque es una nueva asamblea. Es que las asambleas nunca están prohibidas. Usted puede resolver. De hecho, esa es una herramienta que tienen las copropiedades. Cuando les impugnan un acta, no se ponga a pelear si va a perder. Resuelve el problema, haga una nueva asamblea, resuelve el problema y ya carece de objeto la pretensión. Usted lleva en la contestación o durante el trámite, mientras fijan audiencia, la nueva acta y eso ya no, quedó revocada la acta anterior, ya por sustracción de materia, ese proceso se cae. Y aquí con estas últimas palabras suyas, doctor, me hace acordar de algo que es muy importante para que lo tengamos presentes en las copropiedades. Las decisiones que se toman en una reunión de asamblea tienen validez y tienen vigencia hasta la siguiente reunión de asamblea. O si durante ese término se hace alguna asamblea, como lo decía usted, doctor Francisco, que revoque esa decisión. Mientras tanto, de asamblea a asamblea. Y si en esa asamblea siguiente, o esa segunda asamblea, no segunda convocatoria, sino segunda asamblea, esa decisión no es sometida nuevamente a validación, esa decisión
pierde vigencia. Por lo tanto, hasta ahí llegó. Para que esa decisión sea válida y no tengamos que someterla continuamente a votación y a verificación de validez, qué mejor que introducirla en el RPH. Es la mejor situación, hagámoslo. Actualicemos los reglamentos de las copropiedades, como lo decía el doctor Montes anteriormente. Que haya o no haya reforma de la ley 675, no importa. Hagamos esa actualización de nuestros RPHs, ajustémonos a las normas y hagamos que la carta de navegación, que es nuestro reglamento de propiedad horizontal, sea correcto, claro y sobre todo ajustado a las normas. Y para esto, por favor, asegurémonos de contratar un abogado experto en propiedad horizontal, como lo es el doctor Francisco Andrés Montes, que nos está acompañando en la noche de hoy. Hay muchas personas que dicen que pueden hacer estos reglamentos porque tienen su calidad de abogados, pero son muy pocas las personas que tienen el conocimiento, que tienen la experticia en propiedad horizontal. Entonces, por favor, verifiquemos en especial este segundo punto para que nuestra actualización de los RPHs tenga mucha, mucha duración en el transcurso del tiempo, para que perdure. Doctor Jorge, Francisco, perdón, antes de que terminemos, dígame, hay dos preguntitas que me gustaría contestar. La por primera, favor. la que hablan de los morosos en la asamblea, que hasta dónde tiene que ser el listado de morosos. Digamos que entendiendo la norma, pues habla que debe ser al 31 de diciembre, pero en la medida en que usted sea garantista, siempre que usted sea garantista, usted nunca va a perder un proceso de impugnación porque sea garantista. ¿A qué me refiero? Puede que usted en diciembre y cuando haga la convocatoria va a mandar esa convocatoria, pero si el día de la asamblea el día anterior esa persona está paz y salvo, pues esa persona puede tener derecho a voz y voto. ¿Por qué? Porque ya revisaron los estados financieros y está al día para el día de la asamblea. Eso no lo tiene que decir el reglamento, es una posición garantista que debe tener la copropiedad. Y recordemos que lo que buscamos es el quórum en la asamblea, no colocarle trabas a ese quórum. Y la última pregunta, la que está hablando de las áreas comunes. De las áreas comunes tienen que tener mucho cuidado con las normas urbanísticas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de fachada, efectivamente, la curaduría sí solicita autorización, hay que tramitar una licencia de modificación de fachada. Esa sí hay que solicitarla. Entonces, no es simplemente que instalas el acta de la asamblea y resuelto el problema. Pero ¿dónde viene la parte delicada? Que ahí sí se equivocan las curadurías. ¿Qué dicen? Digamos que yo tengo un área común, un salón cualquiera, pero entonces en ese salón cualquiera, al interior del conjunto, yo voy a colocar o voy a permitir colocar una explotación económica, una tienda. Seguirá siendo área común. Eso es una diferencia que he tenido en algunas oportunidades con planeación municipal y con curadurías. Ellos dicen que hay que sacar una licencia para que quede comercial. No, no puede quedar comercial porque las áreas comunes, no son privadas, no son públicas, no son comerciales. Seguirá siendo área común. ¿Me hago entender, Jorge Enrique? No muy bien, la verdad. Para mí me queda como Bueno, en la bueno, nebulosa. digamos que tenemos un chut de basuras. Esto fue un caso real. Sí. Hay un chut de basuras y en ese chut de basuras ya no hay chut de basuras porque quedó mal colocado cuando hicieron la construcción, pero en las licencias y en el reglamento aparece chut de basuras. Pero eso está al frente de las canchas donde los chicos juegan fútbol, baloncesto, lo que sea. Algún propietario dice, venga, ¿por qué no aprovechamos ese espacio y hacemos una explotación económica de esa área común? Si es una explotación de un área común, yo no puedo ir a una curaduría a decir que voy a cambiar la finalidad de chut de basuras para una parte comercial, porque es un área común. La única manera que yo lo hiciera así es que yo convirtiera esa área común, la desafectara, la convirtiera en privada y inclusive quedaría como mixto. Pero de eso no se trata porque esa no es la intención de la asamblea. La intención de la asamblea era generar una explotación y resolver un problema al interior del conjunto. Entonces, esa ambigüedad se genera mucho en las curadurías. Yo he discutido mucho con ellos, no la acepto, nunca la voy a aceptar porque el área común siempre es área común. Digamos, tengo un área común y coloco una burbuja para vender estuches de celular. Es un área común.
con una explotación económica, pero yo no cambio la naturaleza de esa área común a convertirla en comercial, porque para que fuera comercial la tengo que desafectar como área común y convertirla en área privada de cuya la propiedad pertenece a la propiedad horizontal. Y eso es un problema que no se justifica. Bien compleja esa situación, le aseguro, doctor, pero la realidad es esa. La zona común tiene que seguir siendo zona común, salvo que haya el proceso de desafectación de la zona común, lo que, si no me falla la memoria, implicaría también una actualización del reglamento de la copropiedad. Correcto. Entonces, pensemos muy bien las cosas, hagámoslas correctamente, con eso nos evitamos gastos de curaduría, gastos de honorarios de los abogados haciendo otros procesos que no estaban dentro de los contratos y que se desprenden del proceso que estemos realizando, como en este caso la actualización del RPH. Imposibles multas, posibles sanciones, porque en esos procesos se vienen a ver muchas irregularidades que estaban cometiendo algunas copropiedades, como por ejemplo la octava maravilla del mundo. Doctor, como digo en el flyer publicitario, aquí nos podrá amanecer hablando de propiedad horizontal. Y para mí, le soy sincero, para mí es una delicia, pero ya el cansancio nos está llegando, nos está agotando y quedamos para una próxima reunión continuar compartiendo y aprovechando de su gran conocimiento y sobre todo de su buena voluntad, doctor Francisco. Con Muchísimas todo gusto, gracias, con muchísimas todo gusto, Enrique. gracias. Dios lo bendiga y un abrazo a través de la distancia. Es un gusto haber tenido la oportunidad de estrechar su mano hace algunos días. Espero que esa oportunidad se vuelva a repetir dentro de lo pronto. Muchas gracias a ti, Jorge Enrique. Siempre es un honor atender tus invitaciones. Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes por haber estado acompañándonos en esta noche de Noches de PH. Y gracias también por cumplir una tarea muy sencilla para todos ustedes, que es básicamente, si no quieren, no se suscriban, no lo hagan, no se suscriban al canal de Jorge Enrique Hernández, pero por favor, compartan esta clase, compartan este video a todos sus vecinos, a todas las personas que residen en propiedad horizontal y a quienes ustedes consideren que les va a ser útil esta capacitación. Y además en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, el suscrito, van a encontrar más de un centenar de charlas muy especiales como la que hemos tenido en la noche de hoy, en donde solamente se tratan temas de propiedad horizontal. Y para cerrar con broche de oro, por favor, la presencia de ustedes de hoy en 8, el próximo 9 de julio, en donde también estaremos tratando temas de importancia para la propiedad horizontal colombiana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Especial abrazo para el doctor Francisco Andrés Montes a través de la distancia y nos estaremos viendo la próxima semana en Noches de PH. Hasta la próxima. Dios les bendiga.